Alguien nos estaba vigilando. Sabía exactamente dónde estábamos. Y eso que Curitiba parecía perfecta. Pero lo que vivimos esa noche cambió todo el viaje. Esta es nuestra experiencia en Curitiba, una de las mejores ciudades de Brasil. Buenos días, amigos. Estamos yendo a Curitiba. Ya sería el tercer día de ruta. Full manejo acá Gus y yo de copiloto. Tuvimos una seguidilla de problemas con el tema de que en el nordeste no cobran peaje. Por lo menos en las rutas que hicimos nosotros. Hacía rato que no pagábamos ningún peaje. Acá, ya acercándonos a Sao Paulo, nos empezamos a encontrar con peajes. ¿Qué pasa? Yo tengo Velo y vos tienes AstroPay. Y no teníamos idea que con Velo no se puede pagar algo que valga menos de 5 reales. Por ende, ahí por ese lado se complicó un poquito. El peaje era 2,50 y le pagamos 5 reales y no nos dieron el vuelto. O sea, tienen que darme troco. Venimos con la BR-381, que son 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta. 2 carriles, está bien, pero cobran peaje cada 50 kilómetros, 3 reales, 3,20, 3,40. Igual estaba en mal estado la ruta. Podías pinchar, básicamente. Nosotros no teníamos efectivo. Porque acá todo Pix. Todo Pix. En un par nos dijeron, no, es solamente crédito, débito o dinero. Pero acá en todo Brasil acepta Pix. O sea, todo el mundo paga todo con Pix. Ningún cartel que decía nada y era como un peaje más que ya veníamos pagando con Pix. Ahora también se sumó que claro, cuando uno está abajo del alerón, abajo del techo del peaje, la Starlink, como ven que está ahí, no agarra señal. Si bien todas las cabinas tienen su wifi, algunas no tenían. Entonces no teníamos forma de pagar. Le digo, bueno, déjame pasar 3 metros para allá y... que agarre la Starlink. No, la que no tenía Pix, la que no tenía wifi, todo una odisea. Todo por querer ser correcto y pagar los peajes. Porque hay una vía que uno puede pasar y electrónicamente te lee. Y nosotros podríamos pasar por ahí porque no lo va a leer nunca la patente. Pero bueno, queremos pagar siempre todos los peajes, pero te vienen con todas esas trabas, o sea, una bronca. Estar tanto tiempo ahí esperando en cada peaje, empezamos a analizar la situación. Nos dimos cuenta que la verdad es que la mayoría no lo pagan. Consejo, tengan efectivo. Sí, así que eso les queríamos decir. Hemos cruzado argentinos que vienen acá y dicen, no, yo voy efectivo, pago todos los pesos. Bueno, si en el momento que se van a alquilar un auto, tengan en cuenta los peajes efectivos. Seguimos ruta rumbo a Curitiba, ¿no? Quedan 3 horas. Primera parada en Curitiba, el açaí, porque no tenemos servilletas ni pasta de dientes, se acabó ahí. Así que vamos a ir a hacer una compra grande. También tenemos que lavar ropa mucha. Hay una lavandería autoservicio. Yo estuve doblando la ropa de la lavandería y Gus estuvo pagando en la caja y embolsando todo, así nos ordenaba las tareas. Y ahora estamos terminando de guardar todo, que hicimos una compra muy grande, por cierto. Más grande que estamos en Brasil. La cuestión es que seguimos acá en el estacionamiento de una farmacia en la que compramos y preguntamos si podíamos quedarnos todo, no a dormir, sino a estacionar por un rato. Y mientras ordenamos todo nos llegan los 2 celulares una alerta severa. ¿Qué dice? Dice Defensa Civil, DSPR alerta, temporales con intensa rajada de viento, lluvia intensa y granizo. Busca abrigo. Veníamos zafando del granizo. Nunca nos tocó desde que estamos acá en Brasil. Y en Paraguay creo que tampoco. Vamos a ver qué nos toca. Sí, tenemos igual una lona que nos dieron unos amigos, que es grande.
puede llegar a cubrir un poco, ¿no? Hay que ver quién la pone de arriba, ¿eh? Con granizo, imagínense. Así que bueno, así nos recibe Curitiba. Hola, los saludamos desde el Parque Barigüí. Llegamos a Curitiba, que es la capital del estado de Paraná. Ya hemos estado por este estado anteriormente. El parque este es hermoso, es gigante. Nosotros estamos parando en el parking. Es grande también el parking. Tiene un parque de diversiones, parque de la ciudad se llama. Bueno, por eso iniciamos el video acá, ¿no? Es uno de los tantos parques hermosos que tiene Curitiba, porque se destaca por ese verde que tiene la grande ciudad, ¿no? Sí, es uno de los pulmones que tiene esta gran ciudad. Detrás está el barrio Champagnat. El parque y el lago, en realidad no es un lago, es un embalse. Ayuda a controlar las posibles inundaciones. El embalse debe su nombre al río Barigüí, que pasa por por 18 municipios. Así que empezamos nuestro recorrido por Curitiba el lunes. Después de haber estado días terminando el capítulo anterior. Tenemos nuestras amigas allá, los capibaras. Es un parque que hay mucho capibara. Andan muchos niños con peluches de capibara. Peluches de capibara en los brazos, así que se ve que la moda sigue estando, ¿no? A pesar de que pasó bastante tiempo. Así que bueno, acompáñenos, les vamos a mostrar todo lo que pueden llegar a hacer en Curitiba y qué es lo interesante que tiene esta grande ciudad. Como ven, hay 3 líneas para hacer ejercicio. Ahí tienen para bicicleta la primera, para correr la segunda y para caminar la tercera. Eso no deberían hacer, de tocar el capibara. Siempre tenemos gente desubicada. Hay que respetar su lugar. De hecho, antes de que él llegue a tocarlo, el capibara se movió, como que se corrió, como diciendo no me moleste. Sí. Está en su hábitat. No crean que los animales son un peluche. Llegamos a la postal de Curitiba, que es la que tengo acá atrás mío. Estaba muy nublado, de hecho supuestamente el pronóstico está lloviendo ahora, por suerte no está lloviendo y ya es medio tardecito, así que calculo que con sol es la típica foto de Curitiba. Este cartel habla de las plantas que están aquí, bueno, muestra cuáles son sus nombres, ¿no?, científicos, y dice que es una pequeña riqueza que recorre toda la zona de la Serra do Mar y la planicie litoránea del Paraná, que Paraná es el estado.
acceso es gratuito, eso está muy bueno. Horario de 9 a 19 horas. Ahora vamos a ir a donde están las plantas, ¿no? ¿Cómo se llamaría? Otro invernadero. Invernadero. Vamos a ingresar a la Galería de las 4 Estaciones. Obviamente está cerrada, ¿no? Porque estamos hablando de un invernadero en el que hay que conservar. Por momentos nos hace acordar un poco al Botánico de Buenos Aires. Sí, tiene varias entradas y la gente viene a hacer deporte también. Sí, vimos también como un pavo real. Subir a un árbol. Hay capibaras también. Y nada, eso. Tampoco podemos ver mucho porque la verdad es que ya está por cerrar. Tardamos un poco en venir porque estuvimos haciendo quehaceres de la van life. Así que bueno, tuvimos que buscar dónde cargar agua y demás. Agotamos las aguas también. También, por suerte encontramos un buen lugar. Se llama Familia Madaloso y es un restaurante que te da todo gratis. Por 3 días te podés quedar ahí. Buenos días. Estamos esperando la línea turismo. Vamos a ver si tenemos lugar arriba. Son esos que tienen 2 pisos. Es una parada exclusiva de la línea turismo. 26 paradas. Una de ellas es acá el Parque Barigüí, que es donde estamos nosotros. Son esos que tienen 2 pisos. ¿Sabés que no tienen todos los buses doble piso? Son esos que tienen 2 pisos. Primera parada que hacemos, Plaza Tiradentes, que es donde está la icónica catedral, ¿no? De Curitiba. Muy linda, vamos a ver si ingresamos. Acá atrás mío, en la Plaza Tiradentes, donde nació Curitiba, más precisamente, en el 1693. Estuvimos solo 5 minutos porque, como ven, está lleno ahora. Empieza una misa a las 12 del mediodía. La primera versión fue en 1668, hecha de barro y de paja. Esta es la tercera versión. En la última visita del Papa en 1993 la declaró Basílica Menor. Acá hay un olor bárbaro a pis, todo lo que puedan pensar, imaginarse, y Mucha droga. gente craqueada. O sea, muchos drogadictos, usuarios, están todos así. De hecho me hace acordar a los videos que se ve de Estados Unidos, de esas partes donde está muy fuerte esa situación. Podríamos hacer un video de onda salsa del italiano. No es la idea de este canal, pero lamentablemente Hay mucha gente así. hay que decirlo, porque no hay que hacer ojos ciegos a esta situación. No sé si se juntan todos acá o qué, pero es duro, se ven muchas cosas feas que espero no se vean en el video. Bueno, ahora nos tocó el bus que queríamos, el abierto, ¿no? El bus Yo no me bajo más. no se baja más, dice Gus. Buenísimo, sí, mirar todo. De hecho, audio guía tiene en portugués, en inglés y en español, así que estamos como queremos ahora. El bus turístico nos salió cada uno 50 reales, que son $10.
no nos pareció mal precio. Sale a las 8:30, comienza el recorrido y termina a las 5:30. Pasan cada 15 minutos, siempre en el mismo sentido. Bien como Latinoamérica, tengo la GoPro con el Volta, con el palo, y la levanté hace un poco y rozó los cables. Próxima parada, Mercado Municipal. Y llegamos al mercado municipal, que está desde 1958. Bueno, y para los que no saben y son nuevos en el canal, Gus es chef, así que cuando venimos a mercados municipales está como un nene. Hace rato que no veníamos a un mercado municipal, ¿no? Por lo que veo se parece al de San Pablo. Pueden ver el video, se lo dejamos acá arriba. Tiene algunas cositas que hay que saber antes de ir ahí, pero bueno, pueden ir a ver el video. Vamos a comer, que tengo hambre. Vamos a comer algo y a recorrer. Miren el maracuyá cerrado. Maracuyá chiquito, verde. En Europa es mucho más común este maracuyá que el amarillo, el que todos conocemos acá en Sudamérica. Acá tienen las flores de calabacín. Esas generalmente en el restaurante las rellenamos con ricota, mozzarella de búfala y albahaca, y las servíamos con una fondue de tomate. Miren esta bananita. O sea, creo que mi dedo chiquitito. Es un mercado más turístico, ¿no? Viene gente local porque se ve, de hecho no hay mucho turista. Está todo mucho más ordenado, mucho más limpio que otros mercados que hemos ido. A mí personalmente me gusta un poco enquilombado, digamos, que pasen los que van con el carrito y todo. Más caótico me gusta de los mercados que tienen más... Paraguay, ¿no? El de los señores Sí. que pasan con los carros. En Argentina también tienen más alma de mercado, no tan turístico. El barriado es un plato típico de aquí, de la región. Y queríamos venir al mercado municipal para comer ese plato, obviamente. Sí, es un guiso, pero bueno, lo hacen una vez por semana. Ya nos habían comentado que Curitiba no es que tiene su gastronomía tan marcada propia, sino que es más de inmigrantes, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos que hay restaurante de comida italiana, y había bastante gente. Muchos restaurantes italianos, hay mucha comida asiática y árabe. Y árabe. O sea, nos dijeron, hay mucha comunidad ucraniana, polacos, todo, y hay museos. Alemanes también. Alemanes mucho. También, hay un parque que se llama Alemán, o sea, Parque Alemán. Después está un museo de la memoria polaca, ucraniana y así. Así que se está complicando conseguir comida típica de aquí. Pero bueno, si Curitiba es un poco eso, quizás haya que abrirse un poco, ¿no? A otros sabores. Acá por este lugar de comida asiática. No sé qué tiene, pero bueno. Fushi, cocina japonesa. Fushi. Ya que hay mucha cultura japonesa acá. Ahí en las heladeras, miren. Lo que están haciendo es curar el pescado, estacionarlo para que pierda humedad y tenga un sabor más concentrado. Yo no sabía que el mío era tantas cosas. Tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Yo la ayudé. Impresionante, sí.
3 pasteles por 21 reales. Hay lugares baratos para comer, hay tenedores libres por 15 reales. Pero nosotros fuimos a un lugar que estaba medio. Nos guiamos por lo que queríamos comer y no por el precio. Pagamos 10 veces más de lo que vale Estamos debatiendo a ver cuál será la próxima parada. este edificio. Miren, todo verde. Y nos buscando estamos... Curitiba. Sí, muy lindo. Muy organizado. Limpio, ordenado. Se puede hacer tranquilamente el bus turístico, que no es que estás parado ahí durmiendo la siesta en el tráfico, ¿no? Y viene gente, varios motorhomes hemos visto. Recordemos que la expo más grande de motorhomes que se hace en Sudamérica, la más grande se hace acá en Curitiba. Amigable para los motorhomes, hay muchos parques. Sí, muchos. Eso, muchos espacios verdes, pero inmensos. Y llegamos a la Ópera do Arame. La entrada está a 30 reales. Atrás mío hay 2 chicos tocando, haciendo música, ¿no? Pero ¿cómo subieron ahí? Quiero saber cómo terminaron ahí, porque no hay ninguna pasarela, nada, ¿eh? O tendrá un acceso subterráneo. Eso puede ser. No sé cómo harían, pero puede ser. Me imagino un DJ set tocar ahí en la ópera de Arame que les mostramos. Debe estar bueno. Me imagino así unas tomas de dron, un video set grabado ahí. Artistas importantes que se han presentado acá: Paul McCartney. Paul McCartney. Ah. David Bowie, AC/DC, El mejor. Bon Jovi y Iron Maiden, no sé si lo pronuncié bien, Maiden. Ramones, The Killers, Pearl Jam y Pixies. Pearl Jam. Así que, bueno, como sabrán, mi inglés es malo. De Sao Paulo, hubo un comentario que una señora que puso: ¿qué hacían ahí en vez de estar parados en la playa con una vista espectacular, pudiendo estar durmiendo en una playa? Y nosotros dijimos que queríamos mostrarle a nuestros seguidores Sao Paulo, porque más precisamente argentinos no visitan, no suelen tener de visita Sao Paulo de Brasil. Van más a las playas, no sé, quizás más al sur, ¿no? Sí, creo que deberían ustedes, los brasileños que nos siguen en nuestro canal, deberían comentar e incentivar un poco más el turismo de ciudades en el interior, ¿no? Como Curitiba, como Brasilia, Ouro Preto, sí, Minas Gerais, Chapada Diamantina, todos destinos diferentes que no sean playas, porque los argentinos van mucha playa acá a Brasil. Nosotros hace meses que no tocamos una playa y la verdad que hay 1.000.000 de cosas más que ofrece Brasil. Brasil es mucho más que playa, muchísimo más que playa. Sí, nomás que el argentino se centra en playa, Brasil, y no es así. De hecho, muchos brasileiros no conocen la playa. Dejamos esa reflexión acá importante que nos pareció. Comenten. Y de repente llegamos a un lugar que parece sacado de un cuento. Estamos
Estamos acá en el bosque alemán. Jessy quería venir por su descendencia alemana. Ahí el chofer nos indicó que tenemos una trilla y una vista panorámica de la ciudad. Lo más curioso del bosque alemán es que vos vas caminando por la trilla y las paraditas que hay como unas cartelerías que vas leyendo y es el cuento de Hansel y Gretel. O sea, muy increíble. Esto es lo que es un homenaje a los inmigrantes alemanes. Algo importante a comentar de Curitiba, nuestros seguidores de Buenos Aires van a entender cuando hablamos de estos pequeños insectos, son los barigüí, que ya en Buenos Aires está comenzando a ver. Te agarra y te ataca, te pica varias veces, duele mucho, forma es como mosquita de la humedad, así chiquitita, bien chiquitita, y claro, no lo ves y es terrible. Se nos estaban picando, yo me había llenado de off las piernas por las dudas, pero no sirve. Teníamos que haber comprado repelente con Icardina, algo así. Ese es el único que funciona y no lo hicimos, así que yo tengo las piernas todas picadas. Si vienen a Curitiba tengan en cuenta eso, repelente a mano de este especial que les dijimos. Nos contaba el chofer del bus que, bueno, él tiene buen español, hablamos en español porque vivió en Florida, y nos contaba que la arruga 24 horas no es más 24 horas, o sea, le quedó el nombre nomás. Antes sí, y luego de la pandemia ya no es. Empezamos a adentrarnos en zonas de casas y son realmente hermosas. Estamos ingresando a lo que sería el Parque Tangua, que dicen que es el mejor lugar para ver el atardecer. Le estaba diciendo a Agus recién que nunca en mi vida fui a tantos parques en un día. Mire la cantidad de parques y los que no hemos ido, que estaban en las paradas también. Cada uno tiene su historia. Este, por ejemplo, de historia tiene que era una antigua cantera y en los años 90 se refaccionó para que se haga este hermoso parque. Acá le dicen, creo que a cantera le dicen piedreira, algo así. Yo le hago de guardaespaldas porque se le acercan a cada rato para querer sacarle una foto, venderle algo. Entonces yo me encargo de decir no, gracias, no, gracias, no.
Miren la cantidad de verde que hay acá en Curitiba, ¿eh? Miren. No, increíble. Increíble. Se ven araucarias, distintos árboles, hay una casa que se ve por allá también. No, es alucinante. Mira, verde, ¿no? Al día siguiente nos subimos al motorhome y arrancamos hacia el último destino, Parque Tingüí. Bueno, acá estamos en el Memorial Ucraniano. Buenos días. Buenos días. Bueno, amanecimos hoy acá en el restaurante Familia Madaloso se llama. Es un restaurante gigante, de los más grandes que vi en mi vida. Tiene un estacionamiento gigante, pero inmenso. Ahí está nuestra camioneta un poco sucia, hay que lavarla. Y habrá unos 10-12 motorhomes. Llegamos el viernes a Curitiba y estuvimos en el Parque Barigüí. Y vinimos el lunes a cargar agua y a desagotar. Y bueno, ya había algunos motorhomes, ¿no? Los mismos que estaban el lunes cuando vinimos a cargar agua, seguían hoy, jueves. Así que estaría bueno que cumplan las reglas, por algo están las reglas. Este restaurante gentilmente cede un lugar para los motorhomes y bueno, hay que respetar las reglas. Así que... Decís que es gigante el cartel de las reglas. Sí, no es que uno no las ve. Vamos a dejar nuestra marquita por aquí. Es una de las más chiquititas la nuestra. La verdad que nos gustó mucho Curitiba. Pero esa noche pasó algo raro. Acá, como ven, apagamos todas las luces. Son las 12:30 y nos entró un mensaje, varios mensajes de hecho, una persona que tiene un Instagram nuevo, o sea, es completamente nuevo, lo único que nos sigue es a nosotros. Y nos empezó a llamar y nos mandó una foto de la camioneta. O sea, estamos estacionados en la estación. Que no hay otros seguridad. Autos alrededor, no muy cerca, están más alejados. Quiere que tengamos miedo. Nos empezó a llamar un montón de veces y todas esas llamadas. No es como una persona más de las que nos han hablado que nos dicen, los vi en tal lugar, los sigo, no sé qué, buena onda. No. O sea, dice, los voy a ver toda la noche. Te voy a estar mirando toda la noche. Los voy a ver toda la noche. A estar mirando toda la noche. Y ahí más llamadas y como no la atendimos, esta persona dice que quiere escuchar ¿por qué no nos atiendes? Solo quiero escuchar la voz de ustedes. O sea, imagínense ahora, 12:30 de la noche, ya nos estábamos por ir a dormir. Imagínense qué ganas tenemos de ir a dormir, ¿no? Tiene la foto de un yankee, que es Epstein, ¿no? ¿En serio? Que vimos la serie, sí. A ver.
Ah, nos bloqueó me parece, mirá, usuario no encontrado. Bueno, yo me lo tomo a chiste, obviamente si quiere que tenga miedo conmigo no lo va a lograr. Jessie está un poco perseguida. Sí, yo voy a dormir con las ventanas cerradas. Bueno, depende cómo te lo tomes. Para mí debe ser un grupete ahí que están festejando algo y que hay un restaurante acá a 50 metros y debe ser algún chistoso, obviamente. Si no, igual se va a cansar de vernos toda la noche porque no sé qué puede llegar a hacer. De última, si sucede algo, bueno, llamaremos a la policía. ¿Qué va a hacer? Así que bueno, si no estamos más vivos o nos pasó algo, ya saben por qué. Bueno, nada, esperemos que sea una joda más. Ay. Y así cerramos nuestro paso por Curitiba, una ciudad que nos sorprendió en todo sentido. Si querés seguir viajando con nosotros, suscríbete al canal y nos vemos el próximo domingo.